Gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Hola, buenos días. Gracias a todas y a todos por estar aquí hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un bien tan necesario para la democracia y tan amenazado en el mundo por diversas razones. Gracias a Amnistía Internacional por participar en este acto. Gracias a la Asociación Verdad, Justicia y Reparación. Gracias a la Asociación Comunicadoras Granada y, de manera especial, muchas gracias a Juan Antonio Pinilla y a Juan Antonio Manuel Díaz. Sin más, vamos a dar paso a la lectura de este comunicado, de este manifiesto conjunto que hemos elaborado y que van a leer los compañeros. El Día Mundial de la Libertad de Prensa llega este año en medio de una guerra tan cruel como todas, pero que no creímos que pudiera ocurrir en Europa. Y cuando la ciudadanía está saliendo de una crisis sanitaria que ha provocado muchos cambios, tanto en el trabajo como en la vida privada. Y en el mundo del periodismo continúa con una información enferma y una situación laboral más difícil y precaria. Por eso reivindicamos condiciones laborales dignas, sin las cuales es mucho más difícil ejercer el buen periodismo al servicio de la ciudadanía. Porque una prensa independiente que informe sobre los asuntos que conforman nuestras vidas es una de las piedras angulares de cualquier sociedad libre. Sin embargo, en algunos países, quienes ejercen el periodismo se enfrentan a diario a amenazas, agresiones e incluso la cárcel o la muerte. Desgraciadamente, son muchos los y las periodistas en todo el mundo que se ven gravemente amenazados en su labor de informar. La guerra de Ucrania está provocando la pérdida de miles de vidas. Un hecho inadmisible en pleno siglo XXI, cuando todos los conflictos se deberían resolver por la vía del diálogo. Una vez más, la verdad es también una víctima y la ciudadanía recibe informaciones que son propaganda y no un periodismo riguroso. Los y las periodistas se enfrentan a muchas dificultades para trabajar en Ucrania y cumplir con su deber profesional de informar con veracidad. Ante esta situación, apoyamos la iniciativa de la Federación Internacional y la Federación Europea de Periodistas que han puesto en marcha un dispositivo de apoyo a los compañeros y compañeras en Ucrania, especialmente cuando tienen que ser evacuados para evitar peligros extremos. Por el contrario, distintas empresas de comunicación han demostrado una grave irresponsabilidad al utilizar a profesionales sin los medios de seguridad necesarios. Y en el caso de los y las freelance, pagándoles con unas cantidades miserables. Por ello, nos unimos a las peticiones de la Federación de Periodistas de España, reivindicando la implementación urgente del Estatuto del Corresponsal de Guerra, aprobado en la primera Convención de Periodistas del Mediterráneo, celebrada en Almería en el año 2005. La invasión ha desatado además una nueva ola de represión en Rusia, donde se han impuesto la censura para silenciar la disidencia, ordenando que todos los medios de comunicación usen exclusivamente fuentes oficiales que tengan el beneplácito del Estado, advirtiendo de que de no hacerlo se enfrentan a penas graves por difusión de noticias falsas. En países del África subsahariana, Oriente Medio o América Latina, constatamos día a día cómo se persigue a periodistas cuando no son conniventes con el poder. Destaca entre ellos México, uno de los países donde se ejerce más violencia contra periodistas profesionales y los llamados periodistas ciudadanos, donde en lo que va de 2022 se ha asesinado a 8 periodistas en un marco de una absoluta impunidad. Asimismo, en Nicaragua, 200 periodistas vivimos exiliados. Un periodista ha sido asesinado cuando cubría de forma directa una protesta ciudadana. Pero no solo la prensa tradicional está en riesgo. Los gobiernos en los países luchan por controlar el ciberespacio, bloqueando el acceso a Internet, que es usada cada día más como herramienta para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Hay países donde se censura a la prensa. Proyectos como la ley reguladora del ciberespacio en Irán o la de agentes extranjeros en Rusia
son clara muestra de ello, pero no son casos aislados. Existe tecnología como el software espía Pegasus, que ya ha sido implementado en varios países, de la empresa israelí NSO Group, cuyo uso Amnistía Internacional ha documentado como periodistas contra periodistas en países como Marruecos o El Salvador. En este 3 de mayo rechazamos también la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de Wikileaks, decisión que supone un peligro para la libertad de expresión y la democracia. Nos unimos a la campaña de la Federación Internacional de Periodistas y otras 18 organizaciones de periodistas y de derechos humanos para conseguir que el Reino Unido no lo entregue a las autoridades estadounidenses. Queremos también alertar de los peligros que acechan al derecho a la información en España, donde la pandemia provocada por la COVID-19 ha sido utilizada por muchas empresas periodísticas para precarizar todavía más las condiciones laborales, convirtiendo en profesionales a la pieza sin contrato a personas que trabajan desde su casa, pero tienen una vinculación laboral y jerárquica con el personal de la plantilla. Ello empeora la situación del colectivo de periodistas a la pieza y freelance, el más precario de la profesión, porque no tiene ningún derecho ni protección social. Esta situación se agrava aún más la precariedad de las mujeres periodistas, que ya tenían peores condiciones laborales antes de la pandemia y han visto incrementadas las dificultades para conciliar la vida laboral y personal. A eso hay que añadir otras discriminaciones y violencias que sufren en el ámbito del trabajo. Las autoridades laborales no pueden seguir ignorando conscientemente esta realidad ignominiosa sin adoptar las soluciones aplicadas en distintos países de la Unión Europea. Una vez más, pedimos a las Cortes que tramiten y aprueben una ley de derechos laborales del periodismo. También emplazamos a las autoridades a hacer un seguimiento del cumplimiento del decreto que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a implementar un plan de igualdad. Por todo lo expuesto, hoy más que nunca es necesario defender la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación, sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de una prensa libre, veraz y no manipulada, y llamar la atención sobre la arriesgada labor de quienes ejercen esta importante labor de informar, y recordar y rendir homenaje a la gran cantidad de periodistas que han sufrido amenazas, agresiones, torturas, han terminado en prisión o incluso han perdido la vida. Es el momento de unirnos en defensa del periodismo y por una ciudadanía libre. Hoy está con nosotros Patricia Orozco, que acaba de recibir el 7 de abril el premio Julián Guita Parrado, para reconocerle una trayectoria profesional en defensa del periodismo y de los derechos humanos. El caso de Patricia, que hoy tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros para acompañarnos, lo voy a tratar de resumir muy brevemente. Ella empezó a ejercer el periodismo con 18 años como locutora en una emisora de radio. El ejercicio del periodismo le llevó a enfrentarse y a sufrir la persecución de la dictadura. Acabó enrolada en la guerrilla sandinista para derrocar esa dictadura que, como recordaréis los más mayores, fue una revuelta popular contra aquella dictadura sanguinaria. Ella, después de aquel momento, se dedicó a trabajar como periodista y nuevamente el ejercicio del periodismo la llevó a enfrentarse al poder. Han pasado ya de aquello más de 40 años y hoy está aquí Patricia, exiliada, con muchos años de trayectoria profesional y exiliada en España, todavía esperando que normalizar su situación. Entonces, quería preguntarle, le voy a ceder la palabra a Patricia para que nos cuente un poco cuál es su visión del periodismo en este momento tan crítico que vivimos por distintas razones, como hemos dicho antes. La guerra de Ucrania, la precariedad laboral y el hecho de que haya muchas voces intentando callar a la prensa. Gracias, Francisco. Yo creo que efectivamente asistimos a un momento en la historia del mundo que quienes gobiernan están contra la prensa independiente. No hay voluntad de que la prensa pueda informar lo que realmente ocurre.
Por el contrario, se observan leyes restrictivas en muchos países del mundo y pronunciamientos en contra del ejercicio periodístico. Ha aparecido el mote de fake news o noticia falsa que ha circulado en distintos países y con el cual se criminaliza el ejercicio profesional. Nicaragua no es la excepción. Nicaragua es un lugar más donde se prohíbe el ejercicio de la prensa independiente. Vivimos bajo una ley de ciberdelitos también que nos mete en riesgo de ir a la cárcel por el derecho de informar, de decir la verdad, de decir lo que ocurre en el país, porque el gobierno no le parece, el gobierno quiere que hagamos uso de lo que hace y dice el gobierno, y la prensa independiente decimos lo que pasa realmente en las calles de Nicaragua, que a oposición del gobierno que quiere normalizar la situación, lo que ocurre es una guerra donde las armas, el poder las ha usado para matar, para sancionar, para criminalizar, para detener manifestaciones encabezadas por gente joven en mi país. Como decía, hay alrededor de 200, habemos unos 200 periodistas que estamos en el exilio, pero que no hemos cedido con el derecho profesional de informar. Seguimos informando desde donde estamos, diciendo lo que pasa en el país, pero contándole también a la gente de Nicaragua lo que se hace en otras ciudades, en otros países, a favor de la libertad de la gente en Nicaragua, de sus derechos humanos. Un colega fue asesinado mientras cubría una actividad, una marcha en protesta contra la dictadura, y murió de un balazo. Han inculpado a jóvenes, pero la familia ha dicho que no cree que eso sea verdad, que los verdaderos asesinos, según hay información, fue un policía, como ha sido ocupada la policía por el régimen para matar a la gente, para encarcelar a la gente, para intimidar a la población, sobre todo a las familiares de quienes tienen personas fallecidas o que tienen personas encarceladas. Hay en Costa Rica una cantidad de 180.000 nicaragüenses exiliados por estas razones. Hay gente que ha tenido que salir hacia otros países, no solo a Costa Rica, a Estados Unidos, aquí a España, a otros países de América, que han tenido que salir en aras de buscar su libertad, de proteger su vida o la de su familia. Esa es la realidad de Nicaragua, y por eso demandamos de ustedes también la solidaridad activa para que no siga este régimen que nos causa tanta muerte, tanto dolor a la gente en Nicaragua. Sabéis que estamos celebrando este acto aquí en este monolito, donde lo hacemos todos los años para recordar a un periodista que también fue asesinado por el ejercicio de su trabajo. Hola, buenos días, queridas amigas y amigos, queridos colegas, gracias por acompañarnos. Bueno, escuchando a Patricia, me ha recordado que yo estuve en Nicaragua en el año 87 con el Frente Sandinista en la región de Jinotega. Era la época en que Reagan mandaba la contra desde Honduras. Creo que compartimos esos mismos valores. Y deciros brevemente que es una pena lo que está pasando en Nicaragua, que nadie nos esperábamos esta deriva del gobierno de Nicaragua, nadie lo esperábamos. Por tanto, desde aquí, nuestra protesta, nuestra condena y nuestra solidaridad con los colegas nicaragüenses y con todo el pueblo de Nicaragua, claro. Y dicho esto, lo que decía Paco Terrón, estamos en un lugar de memoria. Esto es un lugar simbólico, como veis, con un monolito dedicado a Constantino Ruiz Carnero y a todos los periodistas asesinados por defender el derecho de información. Y como veis también es una vergüenza que allí enfrente tengamos un contenedor de basura. Es una vergüenza. Por eso le pedimos al ayuntamiento que tenga la dignidad de retirar ese contenedor
porque supone una ofensa para todos los periodistas, todos los que lucharon y dieron su vida por el derecho a la información. Bien, pues hecha esta reivindicación, que le tiene el contenedor, deciros que aquí se hacía El Defensor de Granada, que era un diario que en su época denunciaba el caciquismo, que dominaba los pueblos de la provincia con despotismo auténtico, y también denunciaba las conspiraciones contra el régimen democrático de la República. Y por eso los golpistas de 36 lo primero que hicieron cuando dieron el golpe militar en Granada fue cerrar donde estamos ahora, el Defensor de Granada. No solo eso, también detuvieron a su director, Constantino Ruiz Carnero. Lo detuvieron, lo llevaron a la prisión provincial, allí lo golpearon brutalmente y después lo subieron a la tapia del cementerio, como muchos sabéis, donde fue fusilado, ¿no? Entonces él se ha convertido en un símbolo de todos los periodistas que siguen perdiendo la vida, que siguen siendo asesinados por contar la verdad o por buscar la verdad y atreverse a contarla, que es muy importante atreverse a contarla, hay que ser valientes. Y los que defienden el derecho a la información, que es por lo que estamos aquí hoy todos. Y dicho esto, que Trujillero es el símbolo de todos esos periodistas, hemos repartido los nombres de todos los colegas que han perdido la vida en lo que va de año, ya sabéis, en 4 meses, han perdido la vida en distintos conflictos. Y la idea es que paséis por aquí, leáis los nombres de esos periodistas y depositemos un clavel como señal de solidaridad y de ofrenda floral a los colegas que han muerto por defender el derecho de información. Así que cuando queráis, pues podéis empezar. Creo, Patricia, tú tienes uno, ¿no? Ángel Gaona, asesinado cuando transmitía en vivo una marcha protestando contra la dictadura. Todavía estamos esperando justicia para Ángel. Jorge Camero Zazueta, director del portal El Informativo y secretario de alcalde de Empalme, en Sonora, México. Fue asesinado a tiros dentro de un gimnasio por informar sobre el narcotráfico. Roberto Toledo, periodista de 59 años, que murió a balazos por informar sobre el caso de corrupción en la ciudad de Zitácuaro, México. Lourdes Maldonado, periodista asesinada a tiro en Tijuana, México. Había pedido protección al gobierno federal porque estaba sufriendo amenazas. El periodista yemení Nabil Hassan Al-Kaiti, colaborador de la agencia Francia Press, fue asesinado por hombres armados no identificados cerca de su casa, en un suburbio de Adén, ciudad del sur, al sur de Yemen. Pierre Zalszewski, de 55 años, camarógrafo franco-irlandés de la cadena de televisión estadounidense Fox News, muerto en la guerra de Ucrania cuando su vehículo fue blanco de un incendio, a pesar de estar identificado como prensa. José Luis Gamboa Arenas fue el primer periodista mexicano asesinado este año en enero del 2022, cuando cubría una información sobre política y seguridad, precisamente. Fue asesinado a puñaladas. Armando Linares, periodista asesinado a balazos el 15 de marzo en el municipio de Zitácuaro, México. Había recibido amenazas antes de ser asesinado en el ayuntamiento. Oleksandra Kuchinova, periodista ucraniana de 24 años, muerta en la guerra de Ucrania durante un ataque deliberado contra su vehículo, identificado como prensa. Juan Carlos Muñiz, periodista mexicano que fue encontrado muerto el pasado 4 de marzo. Destacaba su labor como reportero de Nota. Haití.
Wilgens Lousent y Ahmedi John Weasley, periodistas asesinados a balazos en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en el transcurso de un tiroteo perpetrado por una banda criminal que actúa en la región, según Reporteros Sin Fronteras. Murat Khan Bazarbayev, conductor de Almaty Televisión de Kazajstán, asesinado cuando el vehículo que conducía fue baleado durante los enfrentamientos que se apoderaron del país. Myanmar. Naim Saewin Aung y Pu Tuilin, periodista asesinado en Myanmar, antigua Birmania, bajo la dictadura de un régimen militar. Hasnain Shah, reportero pakistaní en un canal de televisión privado, fue asesinado a tiros frente al Club de Prensa de Lahore por informar sobre corrupción policial. La Unión Federal de Periodistas de Pakistán exige a las autoridades la detención inmediata de los asesinos. Givanildo Oliveira, periodista brasileño asesinado por un sicario que le disparó 3 veces y lo dejó muerto en medio de la calle. Fundador y propietario de Pilambu News, Oliveira solía condenar los actos de violencia del crimen organizado. Pablo Rivera, periodista hondureño y líder indígena, asesinado cuando se dirigió a la iglesia en el municipio de San Marcos de Caiquín. Era director de la radio comunitaria La Voz Indígena de Lenca, en la que retransmitía el programa Voces contra el Olvido, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. Gongor Arslan, periodista turco, asesinado delante de la sede de su periódico La Voz de Kocaeli por investigar casos de corrupción. Baris Asrat y Aslam Ishab, 2 reporteros afganos de una televisión local, han desaparecido. Fueron detenidos por los talibanes y llevados a un lugar secreto, según denuncia la Asociación de Defensa de los Periodistas de Afganistán. Evgeny Sakov, primer periodista fallecido en la guerra de Ucrania. Trabajaba como camarógrafo en el canal local de Kiev Live y perdió la vida durante el bombardeo contra la torre de televisión de la capital ucraniana. Pablo González, periodista español acusado de espionaje en Polonia, ha sido encarcelado y estará prisionero provisionalmente hasta el 29 de mayo. Juan Arredondo, fotógrafo de origen colombiano y ganador del World Press Photo, herido grave en el atentado al ataque de la torre de la televisión ucraniana. Margarito Esquivel, periodista de 49 años, asesinado en Tijuana. Destacaba por su labor como fotoperiodística. Benjamin Hall, periodista británico, gravemente herido por el estallido de un obús en la guerra de Ucrania. Oksana Baulina, periodista rusa y última víctima mortal de la guerra de Ucrania.
Murió cuando hacía un reportaje sobre el ataque a un centro comercial cerca de Kiev. Venga, mólenlo. Vamos a leer con Juan Penilla. Venga, Juan, vételo. Orlando Villanueva, periodista guatemalteco asesinado en una cancha deportiva del municipio de Puerto Barrios. Había denunciado amenazas y hostigamiento desde octubre de 2021. Brent Renaud, documentalista estadounidense de 51 años y antiguo colaborador del New York Times, muerto por un disparo en la nuca en la guerra de Ucrania. ¿Queda alguien más por...? La chica tiene una... Yo tengo un país. Pues dilo. En Siria, decenas de periodistas han sido encarcelados por las fuerzas del régimen, mientras que otros han sido secuestrados por los diferentes grupos armados. Reporteros Sin Fronteras calcula que cientos de periodistas han muerto torturados y sus familias no han vuelto a saber nada de ellos. Rosales que mi patio tiene, rocío a rocío floreciendo está, a rocío floreciendo está, a rocío floreciendo está. Si la noche asesina una rosa, al alba sale mucha más. Si la noche asesina una rosa, al alba sale mucha más. Nadie puede abrir semilla en el corazón del tiempo. El tiempo va sobre el viento, hundido hasta los cabellos. Nadie puede abrir semilla en el corazón del tiempo. Libre quiero ser, libre quiero ser. Ay, como el pájaro que canta, primita al amanecer. Ay, como el pájaro que canta, primita al amanecer.
Muchas gracias. El maestro Ángel Rodríguez Chanquete va a cantar por un fandango. Él sin micro porque tiene una bombona. Una bombona. Eso es en italiano, una bombona. Una bombona de oxígeno. Arriba. Yo soy la bandera. Vamos allá. Lanza. Va para todos los periodistas asesinados en el suyo. Vamos allá, a ver. Vamos allá, chao. Coche funeral, yo no me quito el sombrero. Vamos allá. A ese coche funeral que la persona a que va dentro me hizo a mí y de pasar lo más terrible tormento. Gracias a todos, Manuel Díaz. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado hoy aquí y solamente un mensaje para despedirnos. Recordad que la libertad de prensa, el derecho a la información que tenemos la ciudadanía a recibir información veraz y contrastada y fiable está en la base y en la esencia de todas las democracias y en la base del resto de derechos. Por tanto, unámonos todos hoy más que nunca para defenderla. Hasta el año que viene.